60 Hz. Un transformador a 60 Hz frecuencia, que tiene 480 vueltas en el devanado primario, N1, 480 vueltas o espiras, absorbe una potencia de 80 vatios y 1,4 amperes de corriente a un voltaje de entrada en vacío de 120 voltios. O sea, P sub 0 es igual a 80 vatios. Y 1,4 amperes la corriente de vacío, 1,4 amperes a un voltaje de entrada en vacío de 120 voltios. La tensión de vacío, 120 voltios. Si la resistencia del devanado primario, R1, es igual a 0,25 ohm, determínese A. Pérdidas en el núcleo. Bueno, vamos resolviendo. Punto A. ¿Qué es lo que es pérdidas en el núcleo? Son las pérdidas en el hierro más en el cobre. No. En el hierro nomás. Pérdidas en el hierro. En el núcleo, claro. En el núcleo, ¿sí? Bien. ¿Cómo determinamos esto? Pérdidas en el hierro. ¿Sí? Ustedes ya vieron el ensayo vacío. ¿Qué es lo que es esto que está acá? P sub 0. ¿Ah? Ese P sub 0, acá en este caso, cuidado, en este caso, de acuerdo a los datos que tengo, hay que calcular las pérdidas en el hierro exactas. O sea, P sub 0 en realidad son las pérdidas en el hierro más las pérdidas en el cobre en vacío. Cuidado con esto, dice pérdida en el cobre sub 0 en vacío. Eso es P sub 0. Esa es la realidad. Pérdida en el hierro más pérdida en el cobre en vacío. Bien. Entonces, ¿puedo determinar las pérdidas en el hierro exactas? Claro que las puedo determinar. ¿Por qué? Y porque las pérdidas en el hierro exactas va a ser P sub 0 menos las pérdidas en el cobre en vacío. O sea que va a ser el valor de P sub 0 menos, y las pérdidas en el cobre en el vacío va a ser I sub 0 al cuadrado por R1. ¿O no? Nada más que siempre decimos I0 al cuadrado por R1, la corriente vacío es muy chica y la resistencia R1 también es muy chica. Entonces por eso siempre decimos las despreciamos. Pero en este caso vamos a observar a ver qué tan chica es esa pérdida. Entonces fíjense, si ustedes sacan la cuenta P sub 0, si pérdida de hierro va a ser los 80 watts menos la corriente de vacío. ¿Cuánto es la corriente de vacío? 1,4 amperes al cuadrado multiplicado por R1, 0,25. 79,5. ¿Queda eso? 79,5. O sea, fíjense que las pérdidas en el hierro exacta, 79,5. Y la pérdida medida en la potencia de vacío, 80. ¿Cuánto es el error que cometemos? O sea, 0,5 vatios en 80. ¿Qué porcentaje representa? ¿Está? Representa menos del 1%. ¿Sí? ¿Cuánto será? 0,25 por 10 a la menos 0,25 por 10 a la menos 3. 0,25 y por 10 0,006. 0, claro. O sea, Claro, que multiplicarlo por 0,06% más o menos. Sí. 0,6%. ¿Ah? 0,6%. 0,63%. O sea que no llega al 1%. O sea que cada vez que nosotros suponemos que la potencia de vacío son las pérdidas en el hierro, no le estamos escapando, porque casi que es así. La diferencia que existe es mínima. Ojo, y estos son
son valores reales estos son valores que no es algo hipotético, esto para un transformador de estas características, estos son valores, esto es un transformadorcito chiquito, lógicamente, ¿está? Bien. Bueno, ya tenemos ahí el punto A. Entonces esto nos va haciendo ver algunas cosas, por ejemplo eso, que las pérdidas de hierro y la potencia de vacío son prácticamente iguales. En el punto B nos están pidiendo que calculemos el factor de potencia en vacío, o sea, coseno de phi 0. Bueno, P sub 0 va a ser igual a la tensión de vacío por la corriente de vacío por el coseno de phi 0, y saco ahí, determino el coseno de phi 0. P sub 0 sobre tensión corriente. ¿Está? Ahí sacamos el factor de potencia, también le va a quedar un factor de potencia muy bajo, alrededor de entre 0,1 y 0,2, por ahí. Siempre es muy bajo el factor de potencia. Bien, el punto C dice el flujo máximo en el hierro desprecie la resistencia primaria y las caídas reactivas. ¿Qué significa eso? Punto C. A ver. Bueno, flujo, el flujo, ¿no? ¿Qué flujo? El flujo máximo en el núcleo. El flujo máximo. Si me está diciendo que desprecie R1 y X1, me está diciendo que desprecie. Y si me está diciendo que desprecie R1 y X1, ¿qué es lo que me está diciendo? Que la tensión es igual a la FEM, ¿no es cierto? Por lo tanto, la expresión de Bouchero me dice que 1 es igual a 4,44 frecuencia, flujo, número de espiras N1. Por lo tanto, esto me está diciendo ahora, al decirme que desprecie, esto es igual a U sub 1. O U sub 1 o U sub 0, ¿o no? Yo le puse U sub 0 porque era un valor que me daban de vacío. Pero ¿por qué U sub 1 es igual a U sub 0? La tensión de vacío es igual a la tensión nominal, ¿o no? Claro, ¿por qué motivo? Porque estamos apreciando una resistencia. No, la tensión de vacío igual a la tensión nominal. Porque el ensayo de vacío, ¿cómo se hace? ¿Ah? El ensayo de vacío se hace a tensión nominal, ¿o no? Claro. ¿Por qué se hace? A ver, ¿qué es lo que vieron esta mañana todo esto? No. ¿Y por qué el ensayo de vacío se debe hacer a tensión nominal? Porque le estoy... ¿Ah? ¿Para? No. Eso es decir, bueno, ¿dónde lo hago? ¿Del lado de mayor tensión o de menor tensión? Pero no, la pregunta no importa, está bien, sea el de menor tensión, no importa. Pero ¿por qué se hace a tensión nominal? ¿Qué determinamos con el ensayo de vacío? Pérdida en el hierro. ¿Y por qué determinamos pérdidas en el hierro? Físicamente, ¿cómo lo vemos a eso? Está bien, pero lo vemos a través de la expresión de Bouchero. Ahí lo vemos. Porque si yo le aplico la tensión nominal, le estoy generando las condiciones nominales de funcionamiento con respecto al flujo, ¿o no? ¿Sí? Porque si yo aplico tensión nominal, estoy generando el flujo nominal. Está bien, flujo máximo es el que me aparece ahí en la expresión de Bouchero, ¿no? Pero es el flujo nominal. Por lo tanto, es por eso que determinamos las pérdidas en el hierro. Por eso que el ensayo, está todo esto normalizado, está reglamentado. Dice la norma que hay que hacerlo a frecuencia nominal, hay que hacerlo a tensión nominal y hay que hacerlo del lado que más convenga. ¿Cuál es el lado que más conviene? El de menor tensión. Claro, pues si un transformador reductor
de los que tenemos esto de distribución de 13.200 voltios que tiene que rebajar a 400, 231 voltios, ¿dónde me conviene hacer el ensayo vacío? ¿400 voltios o 13.200 voltios? No, 400 voltios, ¿me explico? Bien, eso es una cuestión de seguridad, bien. Pero eso, vayan, estas cosas que yo les voy diciendo son cosas muy conceptuales, ¿está? Que son después las que surgen en las evaluaciones, cuando ustedes están dando algún tema, cuando están hablando de algún ensayo, todo eso, ¿sí? Esas cositas son las cosas que van surgiendo, las preguntas que van surgiendo. Entonces esas son cosas conceptuales que son las que tenemos que ir reteniendo, ¿ah? Bien, entonces estoy generando las condiciones nominales con respecto al flujo. Bueno, me dice que lo calculemos ahora ese flujo máximo. Este flujo va a ser igual a la tensión U sub 1 o U sub 0, porque es la misma, la tensión de vacío, sobre 4,44 por la frecuencia por el número de espinas. Y ese es el flujo máximo. Bien, el otro punto que nos dice que determinemos el punto D. La reactancia de magnetización X0 y la resistencia equivalente de pérdida en el núcleo R0. Pero después me dice D1, despreciando la caída de impedancia en el primario, y después me dice D2, incluyendo el efecto de la resistencia del devanado y de la reactancia de dispersión, y me dan los valores, ¿está? Bueno, entonces ahora hay que calcular R0 y X0. Entonces acá en el punto D, y vamos a calcular el D1, me dice R0 cuánto vale, y me dice X0 cuánto vale, pero me dice despreciando. Despreciando, ¿qué cosa despreciando? Y despreciando R1 y X1. O sea que lo que me están diciendo ahora es esto. Entonces acá es lo que veíamos recién, ¿no? Lo que analizábamos recién. Me están diciendo ahora que la tensión U sub 1, que es igual a la tensión de vacío sub 0, y acá tengo R0 y acá tengo X0. Y por acá está circulando la corriente de vacío, y por acá está circulando la corriente histerética, y por acá está circulando la corriente magnetizante. Y acá tengo la FEM menos E1, ¿sí? Ahí tengo la FEM menos E1. O sea que esa es la situación que me están planteando, ¿sí? Hay que calcular R0 y X0. Bueno, entonces, ¿cómo determino? Y lo puedo hacer fácil, ¿no? R0, sí, lo puedo hacer, por ejemplo, aplicando la ley de Ohm, por ejemplo, ¿verdad? Y para aplicar la ley de Ohm, ¿qué necesito conocer ahí? La corriente, ¿qué corriente? La corriente histerética. Y necesito conocer también la corriente magnetizante para calcular I0. Por ejemplo, lo puedo hacer por ese lado, ¿o no? O lo puedo hacer por otro lado también. ¿Por dónde lo puedo hacer? ¿Sí? Che, no me están dando ni 5 de bolilla, ninguno de los dos. Están tomando mate, charlando, jodiendo con el celular. ¿Sí? ¿Sí? Los dos. Vayan allá, si no los molesto, charlan afuera tranquilos. ¿O no? ¿Sí? No, pero sigue así. ¿Sigo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Van a escuchar ahora o no? Pues si no, allá charlan tranquilos afuera, no los molesto. ¿Eh? Bien. Entonces, determinamos ahí el valor de, por ejemplo, la corriente histerética, les decía, y la puedo determinar si tengo la corriente de vacío y tengo el coseno de Φ0. O también lo puedo hacer por otro lado. ¿Por dónde lo puedo hacer? Por las pérdidas en el hierro, también. O P sub 0, lo puedo hacer por las pérdidas en el hierro, ¿verdad? Bueno, pero también necesito la corriente histerética si lo hago por ese lado. O sea que siempre tenemos por ahí, no va por un solo lado, lo puedo resolver de dos formas. Lo más sencillo sería con el ¿Está? coseno de Φ.
Ustedes lo encaramos por el lado que más fácil se les haga. Por ejemplo, en este caso, me parece a mí que el más fácil es sacar la corriente histerética, ya que es igual. Y es igual a I0 por el coseno de Φ0, ¿no? Y la corriente magnetizante es igual a I0 multiplicado por el seno de Φ0. Bueno, tengo la corriente histerética y la magnetizante, por lo tanto, R0 a qué va a ser igual. Y ley de Ohm va a ser la tensión U1 o U0, como quieran, es lo mismo, porque es la nominal dividido la corriente histerética, y por el otro lado X0 lo mismo, la tensión de vacío, ¿verdad?, dividido la corriente magnetizante. Listo, ahí determiné, a través de estas dos expresiones puedo determinar el valor de R0 y puedo determinar el valor de X0. Y ahora en el punto D sub 2, ¿qué es lo que me dice en el punto D sub 2? Profesor, Diga. si hubiese querido hacerlo con las pérdidas, hago las pérdidas sobre la corriente histerética, las pérdidas en el hierro sobre la corriente histerética me daría la resistencia, me falta el coseno. No, el coseno es igual a 1. Ah, sí. Porque acordate que es una resistencia que no te produce desfasaje. O sea, lo puedo averiguar, miren. Otra alternativa, se los hago acá aparte. ¿Sí? Las pérdidas en el hierro, ¿verdad? La puedo poner como la corriente histerética al cuadrado por R0, ¿no es cierto? Y tengo que sacar la corriente histerética también, o sea, lo mismo que allá. Pero fíjense que esto también lo puedo hacer como en vez de poner la corriente histerética, pongo por la ley de Ohm, pongo su igual. La tensión, ¿verdad?, de vacío al cuadrado dividido a R0 al cuadrado, ¿o no? Y esto lo multiplico por R0, se me va, o sea que con la tensión al cuadrado dividido R0 también lo puedo hacer. ¿Está? ¿Se entendió? Acá no tengo que sacar la corriente histerética, tengo la tensión, entonces de acá, y tengo las pérdidas en el hierro que recién las acabo de calcular. ¿Se dan cuenta? Bien, otra alternativa, o sea, simplemente para que vean que hay otras alternativas, ¿eh? Bueno, y la D sub 2, pero ahora la D sub 2 también hay que calcular lo mismo, pero ahora, ¿sí?, me dice que saque R0, que saque X0, pero ahora tengo que considerando ¿qué cosa? Y R1 considerando X1. Y me dan el valor. Por eso me dice que R1 es igual a 0,25 ohm y me dice que X1 es igual a... ¿cuánto era? ¿Ah? 1,2 ohm. Bien. Bueno, entonces ahora, y la situación es esta ahora. Planteemos nuevamente el circuito equivalente. El circuito equivalente acá tengo la U1 que es igual a la de vacío. Acá circula la corriente I0, pero ahora acá considero R0, considero X0, R0, X0, corriente histerética, corriente magnetizante, y acá esta tengo ahora menos la FEM EU. Cambió la cosa, ¿no es cierto? Ahí tenemos el D sub 2. Sería R1 y X1. Perdón, sí. Yo le puse R0, no, R1. Bien. Y ahora, ¿cómo hacemos para sacar R0? R0, aplicamos la misma fórmula. Bueno, Sí. la misma fórmula. R0, ¿a qué va a ser igual? ¿B sub 0 ahora? ¿O B1? No, no se puede. ¿Qué es lo que tengo que poner?
Miren, ahora la FEM es igual a la tensión, no. Por lo tanto debo poner la FEM. O sea que va a ser ahora, lo que cambia es que va a ser E1 sobre la corriente histerética. ¿Ah? Y la X0 va a ser E1 sobre la corriente magnetizante. Bien, pero hay que calcular E1. ¿Ah? ¿Se entiende? Bien. A ver, esa FEM E1, yo le he puesto E1 porque es del primario, pero es la FEM, pongámosle, no. Lo que les quiero decir esto es que esta FEM que yo tengo acá, no, está bien, no he dicho nada, iba a decirle algo que no, pase para acá. Está bien, E1. ¿Y cómo saco E1? ¿Qué debo hacer para sacar E1? Porque la fórmula es la misma, pero ahora E1 no puedo poner el valor que tenía recién acá, el valor que tengo como dato, 120 voltios. Tengo que restarle la pérdida de tensión en la resistencia y la resistencia. Tengo que hallar E1 y para eso tengo que trabajar vectorialmente. ¿Sí? ¿Quién es más grande? ¿U0 o E1? La de vacío, ¿cierto? O sea que la FEM E1, vector, tengo que trabajar vectorialmente. Va a ser a la de vacío, ¿sí? 0. Y a esta le tengo que restar las caídas, ¿no? ¿Y las caídas cuáles van a ser? Y 0 que multiplica a R1 más J X1. ¿Está bien? Y tengo que trabajar vectorialmente. Ahí me dieron qué datos tengo, R1 y X1. Bien. ¿Y cómo obtengo? Y la tensión de vacío, o sea que esto, vectorialmente, la tensión de vacío, ¿cuánto vale? Me dice, 120 voltios. y vale 120 voltios, pero yo lo tengo que expresar como un vector ahora. Así que lo que hacíamos, Y la ponemos. lo ponemos 0 grados, ¿no es cierto? O sea, esto conceptualmente es lo mismo que ya venimos haciendo siempre con corriente alterna. O sea, ven que acá estamos aplicando todos los conceptos de corriente alterna, ¿no? 120 voltios lo tengo a 0 grados y a esto le resto la corriente de vacío que dijimos que era 1,4 amperes, 1,4 amperes y con el ángulo φ0. Y el ángulo φ0, bueno, lo determinamos allá, el ángulo de φ0. ¿No tienen el ángulo? Bueno, pero cuidado acá, cuidado, ¿cómo lo vamos a poner el ángulo φ0? Es ¿Ah? Negativo, ¿no es cierto? Acá debemos poner 61 grados, menos 61,5 grados. menos 61,5 grados. Después verifican todo esto, ¿sí? Y acá, bueno, pongo R1 más JX1 o lo paso a coordenadas, lo debo pasar a coordenadas polares ahí, ¿no? Yo se los expreso como lo tenemos, ahí los datos. Esto sería más J 1,2 ohm, ¿verdad? Bien, entonces esto, cuidado con esto, porque si yo estoy tomando la tensión como referencia, acá, estoy tomando la tensión como referencia, la tensión de vacío, la nominal, la corriente de vacío la voy a tener acá, ahí va a estar I0, entonces esto es menos I0, y después acá voy a tener la caída, una caída, y acá voy a tener no, E1 restar, aquí para atrás, o sea que acá tendría que hacerlo así. Esto me va a quedar más o menos me va a quedar la FEN acá, entonces acá tengo la caída y acá tengo la otra caída. Esto es la FEN R1, esto que está acá es I0 por R1 y esto que está acá es J I0 por X1. ¿Me explico? ¿Ves? La
FEN tiene que quedarme más chiquita, pero está ahí casi en fase, ¿no? Esto, recordemos que esto que está acá es una caída muy chiquita. Bueno, por eso esta es la I0. Ahí tenemos que la corriente de vacío tiene que ser menos, ¿sí? ¿Lo podría hacer un poquito más grande? ¿Cómo? El dibujo lo podría hacer un poquito más grande. ¿Un poquito más grande? ¿No se ve ya? Bueno. La vez que les quiero hacer algo más o menos a escala, no lo ven. ¿Sí? Hagámoslo, agrandémoslo aunque no sea real. ¿Eh? Este sería, ahí tomamos, esto está a 0 grados.